Gracias por acompañarnos. Este es un espacio donde analizaremos y reflexionaremos sobre un relato llamado La Liberación. Mi nombre es Astrid Coronado y antes de comenzar quiero decir una frase célebre de Viktor Frankl. La última de las libertades humanas es la de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, que en inglés sería The last of the human freedom in to choose one personal attitude in a circumstance. Nos sumergiremos ante un relato que nos obliga a reflexionar sobre la identidad y la resiliencia que tenemos ante diferentes circunstancias. Estamos hablando del libro Escalas de 1923. En la segunda parte de Coros de Vientos encontramos al relato que es La Liberación, donde a lo largo de este audiovisual veremos algunos cimientos sobre el relato, conoceremos más sobre la historia de César Vallejo y cómo a través de todo su sufrimiento, hizo este relato que es La Liberación. Este no solo es un relato, sino también es un espejo. ¿Están listos para saber qué es la verdaderamente liberación? Quédense con nosotros. Continuando, César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, la región de La Libertad, Perú. Creció en un ambiente profundamente religioso y familiar, donde también desarrolló una temprana sensibilidad frente a la injusticia social, un rasgo que más adelante marcaría toda su obra. Estudió en la Universidad de Trujillo, donde se transformó en literatura y filosofía, y comenzó a relacionarse con grupos intelectuales que impulsaron su interés por la escritura. Su talento apareció desde joven, en 1919. Publicó Los Heraldos Negros, un libro que transformó la poesía peruana con su tono de dolor existencial. 3 años después, en 1922, presentó Trilce, una obra innovadora que rompió las estructuras tradicionales del lenguaje y se consolidó como una de las piezas más importantes del vanguardismo latinoamericano. Vallejo enfrentó dificultades económicas, problemas políticos y un injusto encarcelamiento, experiencias que influyeron profundamente en su visión humanista. En 1923 viajó a Europa y se estableció principalmente en París, donde desarrolló una intensa labor literaria, periodística y política. Durante su madurez, escribió obras esenciales como la novela social El Tungsteno y los poemarios póstumos Poemas Humanos y España, aparte de mí este cáliz, que expresa su preocupación por el sufrimiento humano, la solidaridad y la justicia. César Vallejo murió en París el 15 de abril de 1938, dejando una obra original, intensa y decisiva para la literatura hispanoamericana. Continuando, el relato La Liberación es un relato breve pero conciso, incluido en el libro Escalas 1923, específicamente en la segunda parte denominada El Coro de Vientos, del autor César Abraham Vallejo Mendoza, un relato donde el autor experimenta de nuevas formas narrativas, jugando con lo psicológico, lo simbólico y lo existencial. Fue escrito en un periodo de fuerte crisis personal, donde Vallejo había salido de prisión tras ser acusado injustamente por un disturbio en Santiago de Chuco, experiencia que marcó profundamente su visión de la libertad, la justicia, la culpa y el encierro. El relato refleja esa etapa conflictiva, profundizando en la sensación contradictoria que vive alguien al salir de la cárcel, en la aparente felicidad que debe sentir al ser libre, mezclada con el miedo, desorientación y una identidad completamente fragmentada. El relato narra la historia de un preso que al ser liberado experimenta una profunda confusión emocional. Aunque esperaba la libertad con anhelo, una vez ésta se le dio, se sintió una persona completamente ajena a los pensamientos, a sus propios pensamientos, a las personas y al mundo exterior. Finalmente, este comprendió que la verdadera prisión no siempre fue la celda, sino el sufrimiento emocional y el impacto que tuvo ese encierro, el que lo acompañaría después de salir de la misma. Este relato nos muestra 3 situaciones en las cuales afectaron a Palomino duramente. Una es el abuso de poder en el sistema carcelario. En el relato, Palomino ha vivido durante un régimen duro y deshumanizado. Aunque no habla directamente el relato, eso refleja a la hora de ser Palomino liberado, vemos que sigue con miedo y confusión.
en los que nos hace reflejar que él ha estado bajo una autoridad oprimida. Los guardias y la injusticia del sistema hicieron que Palomino pierda su autonomía y que también pueda afectar que a pesar de que saliera de la cárcel, se sienta vigilado y ofuscado psicológicamente. En la segunda situación describe la desigualdad social al salir de la prisión. Una vez libre, el protagonista se enfrenta a una ciudad en la cual no es tratado como los demás, percibe miradas de rechazo y prejuicio, en la cual se ve que se discriminan a los expresos. Esto nos demuestra que la sociedad te mira no como querer comenzar de nuevo, sino que ya estás marcado por tu pasado, en lo cual Palomino se siente inseguro y piensa no pertenecer en ese lugar. La tercera escena nos muestra la injusticia emocional psicológica producto del encierro, la cual el personaje comprende que el verdadera cárcel no es la celda, sino es lo que carga por dentro. Aunque para Palomino la ley dice que él está libre, él lleva una carga por dentro de miedo y culpa. Bien, continuando con el caso del joven asesinado en Puno, refleja una injusticia dolorosa sostenida por la impunidad, las demoras y las fallas en el sistema judicial. Cada día, sin respuestas, profundiza el sufrimiento de su familia, que vive atrapada entre el dolor y la incertidumbre. En ese contexto tan duro, la palabra liberación adquiere un sentido profundo. Significa alcanzar verdad, lograr justicia y encontrar un cierre emocional que les permita vivir sin la sombra constante de la injusticia. Pero esa liberación no puede llegar mientras las instituciones no actúen con eficiencia y humanidad. Es aquí en donde cobra sentido la ODS 16, un objetivo de la Agenda 2030 que busca garantizar condiciones para que todas las personas vivan en sociedades más justas y seguras. La ODS 16 se construye sobre pilares esenciales. Paz, para que ninguna comunidad viva bajo la amenaza de la violencia. Justicia, para que los derechos no dependan de la suerte. Instituciones sólidas, capaces de responder con transparencia y eficacia. Identidad jurídica, que garantiza que cada persona exista ante el Estado y pueda ejercer sus derechos. Acceso a la información, indispensable para que los ciudadanos conozcan, exijan y vigilen los procesos públicos. Y participación ciudadana, que asegura que todas las voces sean escuchadas y tomadas en cuenta en las decisiones que afectan a la vida colectiva. Cuando observamos la historia de Walter, estos aspectos se vuelven más que conceptos, se convierten en urgencias reales. Su caso demuestra cuánto falta para que la justicia sea accesible y oportuna, y cuán frágiles pueden ser nuestras instituciones cuando una familia necesita respuestas y no las recibe. La ausencia de claridad, la falta de avances y la sensación de abandono revelan que aún estamos lejos de cumplir con lo que la ODS 16 propone: un sistema que proteja, que escuche y que actúe. La historia de Walter nos recuerda que la injusticia no puede seguir siendo una espera interminable. Urge fortalecer nuestras instituciones, garantizar información clara, permitir la participación de las familias en los procesos y asegurar que cada persona, sin excepción, cuente ante el Estado. Solo así podrá existir verdadera justicia y solo entonces podrá hablarse de manera honesta de liberación. Antes de leer el poema, quiero mencionar cuán importante es cómo se relaciona con la idea de liberación. César Vallejo nos muestra que la verdadera liberación no es individual, sino colectiva, ya que todas las personas se unen para poder vencer incluso lo imposible que es la muerte. Este poema simboliza la solidaridad y la fuerza que son capaces de transformar y liberar hacia la humanidad. Este poema pertenece a España, aparte de mí este cáliz. Ahora paso a leer el poema. Masa. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: «No mueras, te amo tanto». Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos hombres, repitiéronle: «No nos dejes, valor,
vuelve a dar la vida, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos, pero con un ruego común. Quédate, hermano. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste y emocionado, incorporándose lentamente. Abrazó al primer hombre echándose a andar. El título de la infografía es Contra el secreto profesional. El secreto profesional cumple la función de poder resguardar la verdad y los derechos de la persona, ya que muchas veces se utiliza para ocultar la realidad. Actualmente gobiernos y empresas utilizan la confidencialidad para evitar responsabilidades tales como el abuso, la corrupción y los errores. Así el secreto deja de ser protección y se convierte en un escudo de impunidad. Y también la información se manipula para cambiar la percepción, como ya mencionamos, de la realidad. Una de las causas que encontramos son el interés personal, cuando se prioriza el beneficio propio antes que la verdad. También podemos encontrar el uso del poder, donde es cuando la confidencialidad se emplea para ocultar los actos ilegales. Por último tenemos a las redes sociales, donde las plataformas difunden lo más polémico antes que lo verdadero. Las consecuencias serían la desconfianza en los médicos, abogados y autoridades. Otra sería la impunidad mayor hacia la injusticia. Y por último encontramos el debilitamiento de la democracia. Los ejemplos de manipulación actualmente son las imágenes alteradas para poder desprestigiar a las personas y las noticias falsas sobre vacunas. También podemos encontrar la viralidad como la desinformación. Las mentiras se difunden más rápido porque sorprenden y las redes sociales las repiten porque son más personas que causan la confusión y la desconfianza en ellas. Gracias. De nuestra infografía de los hermanos Colacho. En la primera escena veremos cómo Cital pregonando con la mercadería mientras los campesinos pasan por la calle ante cantos y música tradicional. Luego descubriremos cómo atiende a una madre y a su pequeña hija, mostrando su carácter insistente y su ingenio para vender cualquier cosa. Más adelante, 3 jóvenes llegan hacia la tienda trayendo música, baile y alegría, mientras que Cital les ofrece un curioso regalo junto a su venta de cañazo. Después conoceremos el mundo político del pueblo cuando un campesino analfabeto necesita ayuda para entender por quién votó, mostrando la realidad del pueblo. En la siguiente escena, la llegada de la invitación del alcalde pone nervioso a Cital, quien deberá vestirse y comportarse como gente con dignidad ante la sociedad del pueblo. Finalmente veremos a Cital con miedo y torpeza salir de la tienda rumbo al almuerzo del alcalde, mientras su hermano Cordero lo anima y le da consejos para enfrentar el importante desafío que le atraviesa. Finalizando, a lo largo de este recorrido, hemos podido comprender que Liberación de César Vallejo no es solo un relato de un hombre que abandona una prisión física, sino que es la representación profunda de cómo el encierro emocional, social y psicológico puede acompañar a una persona incluso después de recuperar su tan ansiada libertad. El protagonista nos muestra que la verdadera liberación no ocurre cuando se abren las rejas de una prisión, sino cuando logramos enfrentar nuestros miedos, sanar nuestras heridas y reconstruir nuestra identidad. Del mismo modo, al analizar el caso actual sobre la búsqueda de justicia para Walter Merma, comprendemos que la liberación es un proceso colectivo, una lucha contra la impunidad, la desigualdad y la falta de instituciones sólidas. Esto se conecta directamente con la ODS número 16, recordándonos que una sociedad solo puede considerarse libre cuando puede garantizar la libertad, justicia y dignidad para todos. Así, la obra de Vallejo se convierte en un espejo a nuestra realidad. Nos invita a reflexionar sobre las prisiones que aún persisten en nuestra sociedad y en nosotros mismos, sobre la responsabilidad que tenemos de construir espacios más justos, humanos y empáticos. Ahora, les quiero dejar con esta reflexión que dice así: ¿qué significa para todos nosotros ser verdaderamente libres? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.